Aquí estamos, sí se escucha, ¿no? Bien. Bueno, ahora que estamos oyendo hablar del Padre Claret, resulta que cuando yo estaba chiquillo, el barrio donde vivíamos lo atendían los Padres Claretianos, porque era una filial de la Inmaculada de Heredia. Y entonces resulta que es una filial en esa época. La parroquia donde yo crecí, la parroquia del norte de Heredia, entonces era filial. Y entonces la atendían siempre los padres claretianos. Y resulta que, con el tiempo después, iba a salir del colegio, después de eso iba. Hoy día, la asociación que maneja el Centro Villa Cortino se llama Asociación Claret para la Juventud. Y resulta que yo me llamo Mauricio Antonio. Pero no me llamo Antonio por de Padua ni nada de eso, ¿no? Mi mamá me explicó un día de estos que me llamó Antonio, pero para Claret. Porque había mucha influencia de los padres ahí en la comunidad esta, y había una enorme imagen del Padre Claret de la parroquia esta. Y un día de tantos en la parroquia yo llegué y estábamos hablando de un centro juvenil, y esa imagen que yo veía todos los días de chiquillo estaba guardada en la bodega, como metida como en un baño. Y entonces yo le dije al párroco entonces, en la estándar, para ver un poquito y ponerle en el salón, no se lo reunir y llevar al centro. Y resulta que entonces él dijo que si yo bajando la regaló. Entonces ahora, por ejemplo, yo normalmente hago mis cosas, ahí donde vivo, tengo una imagen para que es casi del tamaño de él, porque él medía 1,60. Y más o menos por allá de esa imagen. Entonces, siempre que estoy haciendo cosas, lo saco al frente, ¿no? Y es del tamaño justo, ¿no? Son como 1,55 lo que digo, entonces prácticamente del mismo tamaño. Entonces, y vuelve a ver a donde yo estoy sentado. Entonces, es una cosa intimidante. Bueno, vamos entonces a acercarnos al tema que nos toca en el día de hoy. Vamos a hablar un poquito acerca del sínodo de los obispos, y yo quisiera contarte algunas cositas antes de acercarnos propiamente a lo que pasó en el sínodo. Primero, hay que tomar en cuenta que los sínodos fueron una idea de Pablo VI. Cuando el concilio termina, Pablo VI determina la creación del sínodo con la idea de reforzar la colegialidad del episcopado. Y además, una experiencia para que el Papa se sienta acogido, animado, apoyado. Y periódicamente se realizan estos sínodos, son convocados. Hasta la fecha, ha habido 3 asambleas extraordinarias del sínodo de los obispos. Con aquí el próximo año hay 14 asambleas ordinarias, y ha habido algunas llamadas asambleas especiales. Las asambleas ordinarias son, les digo ya, 14, con la que viene el otro año, en octubre del otro año. Y hasta la fecha ha habido 3 extraordinarias. Una fue sobre la relación entre la Santa Sede y las conferencias episcopales. La segunda fue una evaluación que se realizó del concilio del 85, y ahora esta otra sobre la familia, que terminó el 19 de octubre. Las asambleas llamadas especiales son, se acuerdan ustedes, una serie de asambleas del sínodo que se hicieron para evaluar, por ejemplo, la realidad pastoral de Oceanía, de América, de Europa, de Asia, etc. Se fueron haciendo varias asambleas especiales, pensando un poco en la realidad de los continentes. Y de cada asamblea sinodal sale normalmente una exhortación llamada post-sinodal. Digamos, la más famosa, Evangelii Cruciani. ¿Cuál es la exhortación post-sinodal? Después decimos sobre la evangelización en el año 74. O por ejemplo, Familiares Consorcio, que fue sobre el sínodo del Papa Juan Pablo II, también sobre el tema de la familia. De modo que normalmente sale, después de cada uno de los sínodos, una relación posinodal. Ahora, por ejemplo, Evangelii Gaudium es el resultado del sínodo anterior sobre nueva evangelización. De modo que entonces ese sínodo fue convocado por Benedicto XVI y lo realizó
Francisco. Entonces, este documento tan conocido, ese documento es producto del Sínodo sobre Nueva Evangelización. Bien, entonces eso para que tengamos una idea de dónde venimos, cuántos ha habido. ¿Quién convoca el sínodo? Pues el Papa, y en este caso de modo extraordinario. Y periódicamente se celebra el ordinario. Cada 3 años hay sínodo ordinario, a menos que el Papa convoque a un sínodo extraordinario, como ocurrió esta vez. Ahora, hay un asunto, y es que entre el sínodo que se acaba de celebrar, extraordinario, y el que viene va a pasar muy poco tiempo. Va a pasar 1 año justo, porque comienza en octubre del 2015. Entonces, muy probablemente, de este sínodo que celebramos, extraordinario, no haya ningún documento del Papa, sino que probablemente lo que se dio en el sínodo se convierte en materia de trabajo, como instrumento de trabajo para el sínodo del 2015. Y que probablemente después del 2015 sí, el Papa vaya a elaborar una exhortación posinodal justamente sobre el tema de la familia, tratando otros temas allí que probablemente este sínodo va a abordar. Ahora, es importante tener en cuenta lo siguiente. Resulta que previo a este sínodo, que se celebró del 5 al 19 de octubre, se realizó una asamblea en la cual se comenzó a preparar todo lo que era propio justamente de lo que vendría en el sínodo. Y de la asamblea salió un documento preparatorio que incluía un cuestionario. Eso en el 2013. El cuestionario está después de una breve introducción sobre lo que es la familia y lo que es el matrimonio. Y luego el cuestionario que fue enviado a todas las conferencias episcopales para que fueran respondidos. Y efectivamente, durante varios tiempos estuvieron los obispos y estuvieron la gente también de la base trabajando sobre ese cuestionario. El cuestionario tiene las siguientes subdivisiones sobre la difusión de la escritura y magisterio de la Iglesia en relación a la familia. Yo lo que querían saber era en qué medida se conoce la doctrina de la Iglesia sobre el matrimonio y la familia. ¿Hasta qué punto se conoce? Las respuestas van a aparecer aquí, en instrumento de trabajo o instrumento de labores, que fue la base sobre la cual trabajó este sínodo. Aquí están las respuestas a ese cuestionario, elaboradas por el sínodo o por la congregación, por la secretaría del sínodo, para elaborar entonces ese documento. Por tanto, la primera parte de este texto es justamente las respuestas a esta primera pregunta. ¿Se conoce en la Iglesia lo que se enseña acerca de matrimonio y familia en el magisterio de la revelación? Es lo que se dice inicialmente. Y la respuesta es catastrófica. Porque por ahí comienza el sueldo de trabajo diciendo muchísimos católicos no tienen la menor idea de lo que decía la Iglesia sobre esos temas, ni lo que dice la Escritura, ni lo que dice el magisterio. Fue la primera constatación seria que hace aquí en el instrumento de trabajo los que elaboraron esa síntesis. Otro punto que se aborda es qué se sabe por parte de los fieles en la vida de la Iglesia en el mundo sobre lo que llamamos ley natural. Si decimos que el matrimonio se levanta según la ley natural, ¿qué significa eso? Si la gente lo entiende o no. La respuesta, la que trae sospechas, no. Si se dice ley natural, mucha gente no entiende qué es eso. Si hay el punto experto de los asuntos jurídicos, los asuntos teológicos, pues más o menos. Pero muchísima gente, digo, no sabe qué es eso, no entiende qué es eso. Por ejemplo, a veces dice, eso no está correcto porque va contra la ley natural. Esa expresión para mucha gente no tiene ninguna significación, siendo tan grave, ¿verdad? Bueno, de ahí se pasó a otro apartado, que era pastoral a la familia en el contexto de la nueva evangelización. Y efectivamente, aquí en el instrumento de trabajo es lo que sigue después. Aquí lo que se dice es que efectivamente se hacen cosas, hay experiencias más o menos exitosas, más o menos desastrosas, pero se hacen, ¿verdad? Se constata además que hay muy pocas personas vinculadas a la pastoral familiar, no suficientes personas dedicadas a estas labores,
y que efectivamente falta mucho camino en la oración familiar, en la revisión, por ejemplo, del tema de crisis generacional, en el tema de la espiritualidad de la familia, apostolado familiar, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la formación de futuros esposos, el seguimiento del matrimonio de jóvenes, qué pasa con la atención de matrimonios en crisis, todo eso se planteó. Luego viene otro punto sobre la pastoral para afrontar algunas situaciones matrimoniales difíciles. Aquí vienen algunos de los temas que más abordan los medios de comunicación, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con las llamadas convivencias al experimento, ¿verdad? Que son los que se unen un ratito ahí y pasan un tiempillo juntos en un departamento de algún lado, a ver si pega o no pega. Por otro lado, estaría qué pasa con las uniones libres de hecho, qué está pasando con los datos estadísticos en torno a esto, qué está ocurriendo, por ejemplo, con los divorciados a casar, cómo se les atiende, numéricamente hablando, cómo está la cosa, qué tan significativo es, qué pasa, por ejemplo, con la situación de los indiferentes, marginados, etc. ¿Qué pasa con lo que las parroquias ofrecen en torno al seguimiento de personas divorciadas a casar y qué praxis se sigue con respecto a su recepción en la Eucaristía o con la confesión? De ahí se pasaba también a abordar el tema de que lo que estaba haciendo para facilitar las nulidades, ¿verdad? Que no duren tantísimo como hasta ahora. Y finalmente, qué estructura existe a nivel de las diferentes diócesis para atender en la pastoral familiar. De ahí en adelante hay un apartado, el número 5, que se refiere a personas que están unidas siendo del mismo sexo. Y hay A, B, C y D preguntas sobre este punto. Entonces se pregunta, bueno, ¿cómo es la vida si maneja estas cosas? ¿Cómo se asume esto en la vida de todos los días o todo a nivel parroquial? Además de eso, ¿qué pasa con la atención pastoral de esas personas? Y finalmente, ¿qué ocurre con los niños? ¿Y cómo se hace para la transmisión de la fe de estas criaturas? Cuando hay lugares y que no solamente la ley civil permite el matrimonio, sino que también la adopción. El punto 6 dice sobre la educación de los hijos en situaciones matrimoniales irregulares, o sea, cómo se procede en la formación tanto en la fe como a nivel de educación general de los niños. Y lo último es la apertura a la vida y cómo se maneja esto hoy día y cómo es que todavía existe un poquito de resistencia o no sobre Juan Evite para cerrar el tema de la apertura de la natalidad y todo el tema de la cultura antivida que puede existir en este momento. Los puntos finales tienen que ver con la relación entre la familia y la persona y otros desafíos pastorales, que es una pregunta abierta al final. La pregunta era, ¿existen otros desafíos y propuestas en relación a los temas tratados en este cuestionario en vez de estar ser considerados como urgentes o útiles? Y ahí algunas diócesis contestaban indicando algunas cosas más que les preocupaban. Eso sí son los panorama del cuestionario que llegó a todas las diócesis y a congresos episcopales y se responden y las respuestas están aquí. Ahora bien, esas tres preguntas y las respuestas tienen el mismo orden. Si ustedes se fijan en ese documento, se van a dar cuenta que tienen el mismo orden, no es que se alteró de alguna forma el tratamiento de los temas, es lo mismo. Y así se comenzó a discutir. ¿Cuál es la metodología del sínodo? La primera semana comenzaba mediante lo que llamamos congregaciones generales, donde en la sala donde todos están, se escuchan algunos que piden la palabra y se van trabajando los temas según este documento. Primero el capítulo 1, segundo el capítulo 2, y así hasta completar todo el documento. Llegamos al viernes. Hasta ahí no había pasado gran cosa. Llegamos al viernes y entonces la Secretaría del Sínodo comienza a preparar la síntesis de la semana. Cada día se recogía todo el material, y se iba preparando poquito a poco la síntesis. Bueno, el asunto es entonces que efectivamente el día sábado y domingo se va a trabajar un poco sobre eso, ¿verdad? Se va a trabajar sobre el tema del resumen y ciertamente el lunes a la mañana se presenta el resumen. Ese resumen presentado en la mañana del lunes 13
generó algo así como un huracán. No solamente hacia afuera se manejó el tema mal, sino que también aprovecharon los medios de comunicación, pero no solamente hacia afuera, también hacia adentro. Cuando los padres sinodales se dieron cuenta de lo que había pasado, el pleito se armó hacia adentro. Porque muchos reclamaron haberlo hecho como se hizo. Porque el documento que se presenta el lunes a la mañana nunca se discutió, nunca se votó, sino que los redactores lo hicieron, les quedó ahí más o menos y lo dieron a conocer. Y ahí es donde surgió pues una polémica enorme que duró todo este lunes, ¿verdad? Desde tempranito. Yo recuerdo que ese día lunes yo tenía el día más o menos tranquilo. Y entonces, ya como a las 9 de la mañana, comienza todo el mundo a volverse loco. Y entonces yo sé, ¿lo que está pasando? ¿No? Entonces ya me doy cuenta de que ya salió la relación, pero yo digo, la relación es el resumen, ¿cuál es el problema? Que el Papa dijo, y el Papa dijo, y el Papa dijo. Hijo de, no he hecho nada. En un sínodo, el Papa abre y cierra, punto. Hace un mensaje de inauguración, un mensaje de conclusión y se acabó la cosa. No abre la boca en todo el sínodo. De modo que entonces el Papa no ha dicho nada. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces todo tiene que ver con este resumen o relación que aparece en la mañana del lunes 13. Como les dije, no se votó, no se discutió, entonces salió así nomás. Y había una serie de frases imprecisas y algún tipo de reflexiones que hicieron los que redactaron, que evidentemente fueron agarradas en el aire por los periodistas y dijeron: aquí tenemos una bomba atómica, ¿no? Dicho y hecho, ¿verdad? Entonces yo tuve que empezar por buscarlo, ¿verdad? Leerlo y todo el asunto, porque ya eso era a las 10 de la mañana, digamos. Y ya a las 12:15 ya yo tenía que estar, por ejemplo, en el primer enredo, que era a las 7, ¿verdad? Y de ahí en adelante comenzó el rally toda la semana, ¿no? Efectivamente, no sabía qué leer, qué fue lo que pasó, qué fue lo que ocurrió, por qué salió eso, por qué salió otro, en fin, bueno. Entonces, había frases imprecisas, un poco ambiguas, había algunas reflexiones un poco erradas y que merecían, pues, algún tipo de tratamiento posterior, ¿no? Entonces, un poco por ahí es lo que pasó en la mañana del lunes. Ya hablaremos sobre las particularidades de ese documento. Resulta que después, durante la semana en que estamos, una cosa que vamos a abundar eso. 3 posibilidades: A, B y C. Decíamos entonces que efectivamente en la semana que siguió la metodología cambia y se pasa a lo que se denominan círculos menores. El círculo menor consiste en hacer grupitos por idiomas y se trabajaba, ya no es, ya estaba superado, digamos. Entonces ya eso se deja de lado y ahora trabajaba sobre la relación del 13, la de la torta, ¿no? Entonces sobre eso había que trabajar. Hay que tomar en cuenta que muchos importantes cardenales de la cultura romana estaban extremadamente molestos con ese documento. Y lo dijeron además, o sea, no se anduvieron por la rama, lo dijeron claramente. Por ejemplo, el cardenal Wheeler, que es el prefecto de Relación con la Fe, lo llamó chapuza, o sea, cochinada, ¿verdad? Y que estaba pésimamente redactado y todavía peor la traducción. Si la traducción en español provocó problemas, ustedes no se imaginan que la clase provocó la traducción en inglés, ¿verdad? Entonces, obviamente, aquello fue una cosa tremenda lunes-martes, porque luego hubo que ir aplacando a los periodistas, ¿verdad? Yo tengo unas familias conocidas, unos viven en New Jersey, otros viven en Georgia, y entonces ellos me dedicaron a mandarme por WhatsApp fotos de las portadas de los periódicos. Entonces yo les dije: consíganme las portadas, sacan fotos y me las mandan para ver qué están diciendo. Si aquí los periódicos fueron lanzados en Estados Unidos, póngale por 5, ¿verdad? Fue impresionante los titulares. Les dijeron que les dio la gana, ¿verdad? Bueno, entonces eso pasó lunes-martes. Comienzan los grupos menores y vuelven a trabajar sobre la relación del lunes y comienzan a arreglar la cosa.
Alguien sugirió que hicieran públicos las discusiones de cada círculo menor, pero en la misma metodología del sínodo advierte que mejor no, y entonces todo lo que se discutía en los círculos menores se da a conocer hasta el jueves. O sea, hasta el jueves sabemos qué es lo que los círculos menores habían estado haciendo. Presentan su trabajo, lo reciben en la tarde la Secretaría del Sínodo, que empezaba un trabajo bien cruel, que era la redacción del último documento, la redacción final. Imagínense que es como que ustedes en una comisión de estas de secretariado reciban a las 2 de la tarde lo que los círculos menores han hecho y sepan que mañana a las 8 o 9 de la mañana cada vez va a tener el documento listo, revisado, impreso y todo, en un folletito, no hacemos hojitas de fotocopia, ¿no? Y listo todo para ser votado párrafo por párrafo, ¿verdad? Entonces, efectivamente, así tenemos eso. Entonces comenzaron a trabajar, más o menos según he oído, acabaron a las 10 de la noche. A las 10 de la noche montan todo y lo envían a la editorial Vaticana, que tiene que montar todo para tenerlo impreso y ya listo todo a las 8 de la mañana del día siguiente. En el escritorio de cada padre se va a tener que estar el documento. Entonces estamos ya jueves, eso es el viernes. El viernes entonces a media mañana comienza la discusión sobre el documento que ya está preparado. Entonces, inicialmente se da un tiempo para que la gente lo revise. Una vez que lo revisan, se reciben lo que se llaman modos. Los modos es decir, aquí falta una comita, esta palabrita no me gusta, este otro asunto está aquí, y se da un ratito más para que la Secretaría vuelva otra vez sobre el texto, afine la cuestión, y en la tarde tenga el nuevo documento. Entonces, en la tarde está el otro documento, y entonces recién está. Y ya se vota. Y se vota con el Papa. Entonces empiezan a votar. Si ustedes se fijan por aquí, todo está por números, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el Papa además quiso que por primera vez se diera a conocer exactamente la votación por párrafos, que aparece al final. Entonces, al final, esta versión está aquí, dice por el párrafo 1, y el párrafo 1 tuvo 175 plaches, estoy de acuerdo, y uno que no. Son como 182, los cuales son sinodales. Por tanto, aunque estaba prohibido abstenerse, alguno que otro lo hizo. Pero este primer párrafo tiene 175 plaches y uno no plaches. Entonces son 176, los números no cuadran, y son 182 cuadros. De modo que hubo algunos que se resistieron a decir sí o no, que les parecía el texto, ¿no? Y así va con todos. Normalmente las votaciones son muy altas a favor del texto. Por ejemplo, 173.6, 171.8, 181.1. Pero existen algunos de los puntos párrafos que tienen una votación bastante alta en contra. Tal y como está aquí estas votaciones, esos párrafos no debieron incorporarse al documento. Si están, es con el Papa pedir expresamente que estuvieran. Entonces, por ejemplo, hay un número que es el párrafo 41, que tiene 125 a favor y tiene 54 en contra. Es extremadamente alto. Y en principio, en otros sínodos, ese párrafo no podría estar aquí, pero está, ¿verdad? Y el Papa quiso que estuviera con la votación, para que sepa que muy probablemente más adelante, en un futuro sínodo, y cuando llegue a ser una exhortación posinodal, esos números no van a aparecer. Esos temas se van a abordar de modo distinto. Por ejemplo, este párrafo, que tiene 54 en contra, es el número 41, que se titula El cuidado pastoral de los que viven en matrimonio civil o de convivencia. Es el título de este párrafo y tuvo 54 en contra, tal como quedó aquí. Por tanto, debe haber muchos puntos en ese párrafo que a muchos obispos o padres sinodales no les gusta. Tomemos en cuenta que muchos padres sinodales no son obispos,
En los que participan en el sínodo hay un representante por cada conferencia episcopal, están los segundos de la curia romana y están otros que el Papa nombra a dedo, donde hay expertos, profesores, profesoras, hay muchas mujeres, y invitados especiales de iglesias no católicas, ¿verdad? Bien, entonces ahí estamos notando. Otro, por ejemplo, que ofrece cierto problema, por ejemplo, hay un párrafo que es el que se toma en cuenta como el más, de votación más alta en contra, que es el párrafo 53. El párrafo 53, se lo voy a leer, para que vean, ese es el que tiene más votos en contra, dice: algunos padres han argumentado que la cohabitación divorciada y vuelto a casar o se puede recurrir a la comunión espiritual fructífera. Otros padres se han preguntado por qué entonces no puede tener acceso a sacramentos. A continuación pidió una profundización del tema el sínodo para poner manifiesto las peculiaridades de las dos formas y su relación con la teología del matrimonio. Es sobre la relación que hay entre comunión normal y comunión espiritual. Entonces, algunos no estaban de acuerdo con esta redacción o de acercarse al tema de la comunión espiritual que significaba. Entonces tuvo 64 votos en contra. Bueno, aquí es lo peor, 52, que es justamente el tema de qué hacer con los que se van a casar. Si pueden tener acceso a la Eucaristía y a la penitencia. Y ese número tiene 74 en contra, ¿verdad? Y 104 favor. O sea, en otros sínodos, estos dos puntos, por ejemplo, jamás hubieran estado en ese documento, ¿verdad? Hubieran quedado por fuera. Y jamás hubiera sabido que existían. Pero como este es un documento distinto, no es con proposiciones, antes eran proposiciones libres, que iban redactándose y no tenían mucha conexión entre sí. Pero este sínodo quiso que fuera un documento con cierta unidad. Entonces, si sacamos esos temas, nos iba a quedar un hueco ahí temático, y el por eso quiso que quedara el texto, pero con la salvedad de que se conociera la votación, indicando que es un tema que todavía merece enorme trabajo, mucho esfuerzo de reflexión, y que es un tema que todavía estamos probablemente muy verdes, y que sobre eso habrá que esperar. Entonces, se termina el sínodo, y ese documento no se acaba de redactar totalmente, sino que se le afina un poquito, no aparece. Tiene fecha del 18, pero aparece el 19 en realidad. El 18, lo que te dio a conocer, fue un mensaje cortito que apareció, que es el mensaje final del sínodo. Entonces, al terminar el sínodo, se publicó un mensaje cortito que tiene más o menos unas 2 páginas, donde el sínodo se dedicó sobre todo a exaltar la grandeza de la familia, aplaudir los esfuerzos de las familias que han estado luchando siempre y animar a superar los problemas que existen, que vienen con una oración al Padre. Porque hay que recordar que este sínodo puso mucho interés o mucha preocupación en el tema del deterioro de la figura paterna en el marco de la familia. Entonces, por eso cierra el mensaje con una oración al Dios Padre, orando sobre todo por los padres de familia, por los hombres, ¿verdad? Pensando sobre todo en ese deterioro tan grave que hoy se experimenta en el mundo entero de la figura paterna. Entonces, en esa línea se fue un poco este mensaje último. También tiene ese tono porque los padres que se enojaron tanto por la redacción del día 13, una cosa que dijeron es: bueno, muy bien, ustedes plantean cosas panoramas, es un poco negativo, y ustedes toman temas muy polémicos, está muy bien, pero y los que están luchando, y los que se esfuerzan, y los que perseveran en la familia ideal, ¿dónde están? En esa redacción del día 13. Y entonces se mostraron muy molestos, muchos, porque decían: ¿dónde está la alabanza que se necesita de parte del sínodo? Y la voz de ánimo para aquellas parejas de esposos que siguen adelante, los que van a luchar contra todo. Y también decía: y la alabanza a los que pasando por la experiencia de un divorcio deciden, para tener acceso a los sacramentos con tranquilidad, quedarse solos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido también se alabó se pedía alabar también esa situación de algunas personas. Y entonces así más o menos se cierra el sínodo, el día 19, con la beatificación de Pablo VI, ¿no? Que fue el último hecho
que se incluyó dentro del sínodo fue la beatificación justamente de Pablo VI. Bueno, eso en cuanto a lo circunstancial. Ahora, el sueldo labores, la redacción del día 13, que es esta que está aquí, más la del día 18, que es esta otra, los tres documentos tienen exactamente el mismo orden temático. Empiezan diciendo qué dice la Iglesia sobre este tema, qué dice la revelación, sobre matrimonio y familia, qué se hace, qué puede hacerse mejor, y luego situaciones especiales, desafíos grandes, problemas graves, como por ejemplo la educación y el tema de la vida. Ese orden lo tienen todos los documentos, los tres. Probablemente también va a tener la exhortación posinodal al final del siglo del otro año, porque se ha mantenido el esquema del cuestionario original, la declaración del 2013, como se acaba de contar. Ahora, este sínodo tiene también otra particularidad muy interesante. El Papa desde un principio exhortó a los padres sinodales a hablar con libertad y a decir lo que pensaban, porque digo, yo necesito que ustedes digan lo que piensan. Y en ese plan se abrió un poco el debate en su cierta libertad. Ahora, muchos de los temas que fueron ventilados en la comunicación reflejan que no son temas en los cuales en la Iglesia todos estamos de acuerdo. Por ejemplo, yo recuerdo que la República sacó un titular que decía: Iglesia divorciada abre las puertas a los gays y a las personas divorciadas a casar. Eso decía en la portada de la República. Bueno, veamos la portada. Primero, iglesia divorciada. Que haya diferencias sobre temas tan polémicos en el marco de la iglesia y que se agarren en los incluso gente que son cardenales. Ese no es el problema. Es un tema que apenas vamos a discutir. Para poner un ejemplo, cuando surgió de Auxilis una discusión en la vida de la iglesia que duró toda la Edad Media sobre el tema de la libertad y el tema de la predestinación, esa discusión duró 300 años, y no llegaron a nada, entre jesuitas y dominicos. Y se agarraron entre ellos los más importantes teólogos de toda la Edad Media. Y de manazos. ¿Y qué? 300 años de discusiones, y escribir, y escribir, y discutir, y escribir. Y al final la cosa, medio, se llegó a alguna cosita así por encima, pero tampoco la gran solución. Hoy día hay muchos temas como estos en todo el siglo que darán pie para discusión de muchos años, 10 años, 15, 20, los que sean. Si alguien pretende que eso se va a solucionar, como intentó traer noticias con una encuesta televisiva, pues entonces estamos jodidos, ¿no? Eso es imposible. Nadie ha dicho que en teología haya democracia. De modo que lo que se espera ahora es trabajo, profundizar, exigir a los teólogos trabajar seriamente. Por ejemplo, cuando vimos, yo estaba en Roma para la actividad de Evangelii Gaudium, cuando salió la lista de los que iban a participar en el sínodo, y la impresión que todos teníamos era, qué interesante, porque aparte de los que vienen de las cosas episcopales, el Papa ha nombrado una gran lista donde hay muchos canonistas y teólogos dogmáticos. O sea, que se ve que el Papa realmente quiere abrir espacios y que no haya una solución por encimita, ni a medias, ni superficial, sino que invita a la gente que sabe más sobre derechos, y la gente que sabe más sobre teología dogmática y de pastoral familiar para poder dar soluciones reales a los problemas que se vienen. En la relación de lunes famoso, el famoso problema que les conté, cuando hablaba sobre problemas que hay que solucionar, sobre todo en el tema de la atención pastoral de personas homosexuales, por ejemplo, hay una pregunta que lanzó el documento que dice: ¿cómo elaborar caminos realistas de crecimiento afectivo y de madurez humana y evangélica, integrando la dirección sexual de las personas? ¿Ven que la pregunta se hace? ¿Cómo ser realistas al dar soluciones? Es una de las cosas que el siglo se ha planteado. ¿Cómo
abordar esos temas dando soluciones realistas. Ahora, obviamente todo está conectado con la noción, por ejemplo, de misericordia que ha manejado el Papa, el tema de la cultura del encuentro, el tema de lo que implica una iglesia samaritana, que el Papa dice que la iglesia no es un hospital, que no es una aduana, sino que es un hospital de campaña, donde la gente más humilde tiene que ser atendida. Entonces, en ese marco, obviamente, porque ahí es donde nos hemos ido manejando durante el siglo. Ahora, la gente que critica algunas cosas, dice, bueno, necesitamos más precisión, necesitamos más, en el futuro, más reflexión, estamos de acuerdo. El problema es cuando existe gente que además un papel del Papa, que lo que quieren es apretar, encender hogueras, mandar al infierno gente de cabeza, y estén enojadísimos porque les habla de misericordia, de atender al que está excluido y hacer una opción por los más alejados. Entonces uno dice, bueno, entonces ¿qué queda? Si la iglesia abre la puerta, hay gente en la iglesia que va a decir, son alcahuetas. Si la cierra, hay otros que van a decir, son unos misericordes, insoportables y quema cosas, ¿no? Y entonces uno dice, entonces, ciertamente reproducir la figura del buen pastor es entonces lo que parece lo más correcto. Y si nosotros vamos a hacer como quiso el Evangelio, tendremos que arreglarnos mucho para poder ser como tenemos que ser en términos samaritanos, por ejemplo. De modo que en general tenemos eso, ¿no? Ese fue el camino del sínodo. Tenemos los famosos 3 documentos, el instrumento de trabajo, las 2 relaciones y finalmente el mensaje último. Tenemos entonces lo que se dio, que generó toda esa oleada de atención mediática sobre ciertas afirmaciones que hicieron las redacción, por ejemplo. Y finalmente, un poco la actitud que se espera para el próximo sínodo y es retomar algunos temas importantes y dar soluciones realistas, como ha dicho el Papa en el documento del día 13, ¿no? Ahora sí, lo que el Papa sí dijo. En el cierre del sínodo, el Papa pidió 2 cosas y habló de tentaciones. Y el Papa dijo que una de las grandes tentaciones que podamos tener es ser rigoristas. Otra tentación es ser laxos, o sea, que todo va igual, que todo pase. Y también otra tentación sería cerrarle la boca al Espíritu Santo. De modo que entonces, el Papa dice, ninguna de esas caminos puede ser. 2 gracias del Espíritu, dejarnos guiar por él y a ver qué resulta, ¿verdad? Ahora decía, choques internos sí hubo, ¿no? Sigue habiendo. Todavía en redes sociales se sigue percibiendo un poco el socollón del sínodo. Y que hubo cardenales como Casper por un lado y Miller por el otro, que son gigantes teólogos del siglo XX, que estaban en contra, enfrentados entre ellos. Por ejemplo, el tema de los divorciados por casar, por ejemplo, el acceso de ellos a la comunión. Casper tiene esa idea, Miller tiene la suya. ¿Hay solución todavía? No. Aquí los dos de la doble acción hay muchas preguntas y respuestas. El Papa dice contestar. Y para eso viene lo que venga ahora el próximo año. ¿Va a hacer respuesta el 5 de octubre a todo? No. Ahí seguirá. Ahí seguirá el tema abierto en el caso de atención de personas divorciadas a casar y seguirá el tema abierto en torno a la realidad de las opciones de personas del mismo sexo y seguirá abierto el tema con respecto, por ejemplo, a qué va a pasar con los niños que viven en familias con los padres o las madres. Ahí seguirá, el tema seguirá porque se impone la realidad muchas veces y se exige dar luces a nivel pastoral y a nivel teológico. Eso es más o menos el programa que tenemos, ¿verdad? Ahora, ustedes saben perfectamente cuáles fueron los temas más tratados. Si surgió alguna duda, vamos a hablar sobre eso. Y la idea es que tratemos ahora en ese ratito que nos queda, un ratito más, ¿verdad? Para ver si hay alguna duda. Yo sé que yo no he entrado al contenido de los documentos, pero sí les he dicho más o menos cuál es el índice, ¿verdad? Del orden que se va tocando. Y nada más hay que saber que la única forma de saber qué es la reacción es leerlo, porque veces he leído. La primera parte y la segunda fue ignorado por la comunicación.
La parte que hablaba sobre desafíos y problemas, situaciones especiales, lo que más se abordó, y además a la manera de los periodistas, ¿verdad? De modo que entonces, yo los invito a leerlo, y ahora en un ratito, pues si hay alguna duda, alguna pregunta, alguna cosa por ahí, sobre todo a raíz de lo que ustedes estuvieron escuchando a través de los medios, que podamos entonces ahora hablar de los temas que a ustedes les interesan, muy en concreto, ¿verdad? A partir del campo de conversación. Entonces, soy todo oídos. Preguntas, comentarios, reclamos. Sí. Padre, de alguna manera se sintió en el sínodo, ¿cómo se puede decir? La influencia o la experiencia o los cánones seguidos por las iglesias orientales, por la iglesia ortodoxa, que tienen otras formas. El grupo de trabajo con frecuencia hace esos repasos, por ejemplo, qué pasa en África, qué pasa en Asia, qué pasa en América, y todo quedó aquí, ¿verdad? Por ejemplo, experiencias sobre el tema del trato de divorciados a casar. Por ejemplo, la iglesia ortodoxa griega tiene una disciplina muy interesante. A mí me parece interesante, porque le da mucha importancia, por ejemplo, a lo que se llama la excepción matiana, que aparece en el Evangelio de San Mateo, cuando Jesús dice, bueno, pues este llamado matrimonio, esta es la unión entre hombre y mujer, es indivisible, pero excepto en caso de adulterio, que si lo deja, ¿verdad? En principio, según la excepción matiana, habría que pensar, y eso se aplica sobre todo en casos de nulidad, habría que buscar la manera de hacer ver cuál es la parte inocente en un conflicto de estos, y si es el caso, por ejemplo, de que se haya fallado por adulterio, establecer algún tipo de criterios. Aunque, en principio, la legislación latina pone su énfasis en lo que rodea el consentimiento, no lo que pasa después. Por ejemplo, si un matrimonio fue bien constituido, o sea, el sí quiero fue bien dado, con libertad y todas las condiciones, aunque vengan 6.000 adulterios después, no se afecta el consentimiento, la libertad de las condiciones que se dio. En la tradición oriental, sí. Entonces, bueno, esos son los temas que se trataba. Y cuando el cardenal Casper habla sobre una salida que él llama penitencial, él dice determinar mediante un procedimiento cuál es la parte inocente, sea por lo que sea, y facilitar el camino hacia la posibilidad de una nueva unión o por menos el acceso a los sacramentos. Pero ese salía, ¿verdad? Alguien va a decir, bueno, pero aquí es lo que Jesús dijo, ¿verdad? Por ejemplo, eso estaba en el canal 42, y el Señor dijo, es que pecado es pecado. Lo que Jesús dijo, lo que Jesús dijo. Pues está bien. Pecado es pecado, por supuesto. Y lo que Jesús dijo es normativo, eso no lo pone en duda a nadie. La doctrina sobre la matrimonio y la familia nadie cambió una coma. Pero eso se pone tan fariseo, entonces asumamos la excepción matiana. Así es la palabra del Evangelio, porque Jesús lo dijo, ¿no? Entonces, si hay que hacerlo así, no lo hacemos así. Entonces, en vez de utilizarlo para únicamente hacer referencias en un proceso canónico de unidad, agarremos, matamos todo el principio cuando surge el problema de una mujer, por ejemplo. Entonces, ¿usted quiere? Vamos. Porque usted dijo que yo lo digo, que también. Entonces, le tomamos la palabra, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues podría ser que en el futuro surja algo así, ¿verdad? Parecido a como lo maneja la iglesia griega ortodoxa, ¿no? Que le da un gran peso a excepción material. ¿Quién da más? Sí. Me llama la atención el contexto histórico en que se está dando esto, porque hay un cambio social muy fuerte, empezando por que pudiera influir digamos, en lo político de la iglesia. Hay mucha exposición, hay redes sociales, hay comunicación instantánea, como si a las 9 y a las 10 ya estaba dando respuestas. Cuando estos eran procesos que antes pues, conocía tal vez un año o 2 años después, ¿verdad? Como católicos, eso
ciudadanos. Entonces, ¿será que estamos empezando un proceso que pudiera ir sembrando un cambio poco a poco, pero ya con conocimiento del mundo, ¿verdad? Sí. No de unos pocos que influyen en eso? Vamos a ver, en torno a la realidad, la iglesia está para transformar la realidad, no para que la realidad la cambie. Error. La revelación está para cambiar la realidad y no que la realidad cambie la revelación. Los datos revelados son intocables, el depósito de la fe, intocable bajo sus llaves. Lo que sí es posible que se den cambios disciplinares y de la forma de hacer la pastoral en la vida de la iglesia, a raíz justamente de que el mundo esté cambiando. ¿Me explico mejor? Yo no puedo tocar la revelación nunca. El depósito de la fe es absolutamente intocable. Pero el modo de hacer la personalidad de la iglesia se puede cambiar. Y justamente lo que dice el Papa aquí, el Evangelio Gaudium. Si no queremos seguir teniendo los resultados que estamos teniendo, hay que empezar a hacer las cosas distintas. Porque la realidad pastoral nos muestra cómo está la realidad. O sea, no hay que ser un mago para ver qué está pasando en su entorno. Costa Rica es un país que tuvo en los años 80 95% católicos y vamos pues abajo del radar con 72%. ¿Esto qué es? Estamos muy bien, estamos muy eficaces, estamos haciendo las cosas muy bien. No, algo está fallando. Por ejemplo, el Papa aquí habla mucho de que no podemos seguir haciendo las cosas complicadas a la gente, sobre todo en burocracia, por ejemplo, y en papeleo. Hoy, si ustedes no sé si vieron el Facebook mío hoy, me puse una cosa ahí sobre temas de papeleo, las parroquias para bautizar, para casar, etc. Y se ha armado una espectacular, buenísima, ¿no? Donde inventé horas todo el mundo. ¿Por qué? Resulta que me llamó la señora y me dice la padre: yo vivo en Santana y voy a ser la mayoría de chiquito. La familia del chiquito vive en Tucurrique. Fueron a la parroquia X y dijeron que no puede acostar chiquito porque los papás no están casados por la iglesia. A mí no me sale con eso, yo siento como se acuerdan que el famoso monstruo bonito. ¿Verdad? Bueno, pero ¿qué puñetas tiene que ver el carajillo con estos dos? O sea, nada, ¿no? Eso es lo primero. Debería, me dice. Y además, resulta que estamos enfermos porque me dijeron que yo no puedo ser madrina, por eso confirmado. Y mire, ¿y cuál solución ofrece? Ninguna. Ninguna, o sea, no están dando ninguna solución, sencillamente no. Listo. Entonces, los mismos asuntos que vamos a tocar aquí, donde él dice, y esto es demasiado, es como decirles, hagan todo al revés. El Papa dice, que sea todo más sencillo, créanlo. Si dicen, atiendan a la gente bien, la vaculean. Si dicen, hay que hacer todo más fluido, lo embarrian. Y es una cosa de magia. Entonces, no se puede. No se puede. Me decía un día eso, en el mismo pleito ese hoy, me decía un señor que estudió hasta el Roma, bioética, es un católico yo formado. Y me dice, mira, es más fácil hacer una cuenta para los bautismos al protestante y luego que lo reciban en la católica, que se toma la cuenta para la católica, primero. Es increíble. Ahora cuando surgió el tema sobre el matrimonio y sobre las vueltas, sobre el asunto canónico y toda la cosa, decía más de uno, ¿y por qué la gente se casa? Y si uno se para a pensar seriamente las causas para que la gente se casa por la iglesia, en gran parte es por el papeleo. Y si es sencilla, que vale. Y es que no hemos llegado aquí a extremos como los de México, por ejemplo.
Donde México, por ejemplo, para usar iglesia, para un matrimonio vale $500, sea quien sea. Solo por usar la iglesia, lo demás es aparte, el padre, el coro y todo. Y así no funciona. Entonces, o nos damos cuenta en qué planeta estamos viviendo, pues entonces, ahora, ¿se trata de cambiar, trastocar, afectar la revelación? No. Se trata de cambiar los procedimientos, de esa forma más fácil. Por ejemplo, me decía un padre en esa conversación sobre el tema del niño me decía, es que no podemos renunciar a procesos de madurez en la fe sistemática, no sé qué. Sí, pero cuando usted llega, por ejemplo, a una familia casada, o una familia o un chiquito, usted no les puede pedir, ustedes tienen un proceso ordenado y sistemático de formación y conciencia de fe. Porque si no, olvídese. Que no, ¿verdad? Entonces uno dice, no se puede hacer eso. Mire, hay gente que llega a hacer esos preautimales, hay que hacer estudio conmigo. Hay gente que sacó un fin de semana al mes, un enorme esfuerzo. Por ejemplo, un piloto, por ejemplo, un médico, por ejemplo, si yo trabajo en un hotel, por ejemplo, si yo que trabajo manejando una buseta de turismo. O sea, un fin de semana significa que ese fin de semana no voy a trabajar, a menos que haga el domingo, por estar ahí. ¿Cómo no voy a pedir yo que venga 4 sábados? Y si no se trabaja, no se trabaja, lo echamos, ¿verdad? No, o sea, realismo, o sea, esa realidad que nos está rodeando tiene que llevarnos a dar respuestas con esos documentos realistas a lo que la gente necesita. No hay otra. Por ejemplo, un día de estos en Eneco salió una cosa, ustedes lo vieron. Hemos hecho una alianza entre Incotep y CER y Radio Fides para dar cursos bíblicos por radio, con libro en mano, del CER. Bueno, ahí, si queremos que la gente aprenda Biblia y la gente lo puede hacer en la casa, por la edad, por lo que sea, por donde vive. Imagínate que tenemos un montón de gente que está matriculada. Yo lo Fides en San Vito. Otro lo oyen allá para dentro de ¿cómo se llama? De Guapiles. O en la zona de Guanacaste, allá en el fin del mundo. ¿Verdad? ¿Y qué? Pues no tienen cerca ni a 2 o 3 horas de una iglesia. Y además si la tienen no dan nada. Por eso la iglesia que daba para la misa se acabó toda la semana, todo el mes. ¿Cuál es la única manera? Pues ya necesito a las 6 de la tarde, un jueves, a la hora de estudiar Biblia. La única forma. Entonces, la realidad nos está llevando a dar soluciones realistas. Igual pasa, por ejemplo, con los procesos de nulidad. ¿Cómo va a estar una persona haciendo la gestión de nulidad? Para un matrimonio que está cayendo, mira, a veces uno llega y le dice, mire, ¿para qué me pasó con esto y esto? Esto debe estar nulo en 15 minutos. Es tan evidente que esto es un matrimonio nulo. Ah, no, llevan 4 años en eso. Más todos los gastos. Y si se descuidan, va para 10 años aquello, ¿verdad? Casado, tal vez alguien, solo faltó la pistola del suegro en la cabeza para que sí. ¿Verdad? En un matrimonio donde ella va embarazada, él por él está corriendo ya, no se quiere casar uno de los dos y van con el revólver del don de la grupa porque si no se casan ya y le pegan un tiro, así que ver qué hacer. Y ellos nos cuentan y tienen los testigos y dicen todo como tienen que hacer. Y no es esto de un matrimonio nulo para la media hora. Y no, ahí sí, papeles bien, papeles mal, y el procedimiento de eterno. El Papa dice, eso hay que solucionarlo, porque es cosas más breves, ¿verdad? Esas son cosas que yo creo que se imponen de la realidad. Somos una realistas, no estamos cambiando ni una coma la doctrina. Debemos entonces que la gente de una manera no huya, se acerque, ¿verdad? Igual pasa cuando la gente llega a una parroquia y le tiran la puerta en la cara. Buscando algo, encuentran un portazo, porque usted es esto, lo otro. ¿En esto? Yo recibí hoy un amigo campesino, urrillista, que tiene un hijo en Estados Unidos.
Ya me había contado en otra ocasión de que el hijo vivía con un amigo. Que sonó raro, pero ahí lo dejamos. Ahora viene y me cuenta que el amigo se le murió, pero que le confiesa que ahora se va a casar. Lo malo es que es con otro amigo. Y le digo, amigo, para mí eso no es natural. Sí, pero es que es mi hijo. ¿Qué quieres que le diga? Yo no sé, yo se lo voy a echar al padre Mauricio, a ver. Entonces, ¿qué le digo? Se montó al carro bravísimo y me dijo, yo creí que me iba a dar una solución, porque es mi hijo. ¿Cuándo se van a poner de acuerdo los sacerdotes? Bueno, lo que pasa es que si hay bien de acuerdo, lo que pasa es que depende, ¿no? ¿Ya habéis terminado eso, Fernando? Perdón, no entendí. Porque si ya terminaste. No. Falta, ok. La mitad. Acá, entonces. Yo vendo, usted sabe, yo vendo una Biblia. Ajá. Y era el problema que es conseguir el permiso del sacerdote. Hasta, mejor lo digo, porque después digo el nombre. Me dijo, andate con esa, mejor no digo, a otro lado. Ajá. Muchas gracias. ¿Y qué voy a hacer? Pero en cuanto a mi amigo, ¿qué le digo? Bueno, ya yo le dije. Ok. Bueno, lo del asunto de los maestros, eso ya lo hablamos de eso, pero hoy en el número 55 de la redacción final, no la del lunes, sino la del fin de semana. Número 55 dice: algunas familias viven la experiencia de tener a su gente, es que esta traducción parece que la hicieron con Google, entonces una cosa es terrible. Dice, algunas familias viven la experiencia de tener dentro de sus miembros alguna comunicación homosexual. Y en ese sentido, hemos cuestionado sobre la atención pastoral que es apropiada para hacer frente a la situación al referirse a lo que enseña la Iglesia. Entonces viene una cita: no hay fundamento alguno para asimilar o establecer ni remotamente similar, incluyendo uniones del mismo sexo en el plan de Dios para el matrimonio y la familia. Entonces el tema de la familia, el tema de la matrimonio no cambia nada, todo lo mismo de siempre. Ahora dice, sin embargo, los hombres y mujeres con tendencias homosexuales deben ser acogidos con respeto y sensibilidad. En ese sentido debe evitarse todo signo de discriminación que resulte injusta. Y son citas del documento del año 2002, ¿verdad? De modo que ese es el único punto que se refiere al tema, en el documento nuevo. En el documento del lunes, anterior a este, que requiere por el documento nuevo, el punto 50 dice: las personas homosexuales tienen dones y cualidades para ofrecer a la comunidad cristiana. ¿Estamos integrados en recibir a estas personas garantizándoles un espacio de fraternidad en nuestras comunidades? A menudo desea encontrar una iglesia que sea acogedora para ellos. Nuestras comunidades están en grado de ser, aceptando y evaluando su orientación sexual sin comprometer a la doctrina católica sobre la familia y el matrimonio. La cuestión homosexual nos interpela a una reflexión más sobre cómo elaborar caminos realistas de crecimiento afectivo y de madurez humana y evangélica, integrando la dimensión sexual. Por lo tanto, se presenta como un importante desafío educativo. Luego dice más adelante: sin negar las problemáticas morales relacionadas con las uniones homosexuales, se toma en consideración que hay casos en que el apoyo mutuo hacia el sacrificio constituye un valioso soporte para la vida de las parejas. Además, la Iglesia tiene atención especial para con los niños que viven con parejas del mismo sexo, reiterando que en primer lugar se deben poner siempre las exigencias y derechos de los más pequeños. De modo que entonces, aparte de aprecio y aparte de respeto y no de discriminación, el tema que está sobre la mesa se va a discutir mucho tiempo será cómo valorar las uniones y las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. De modo que es un tema que está abierto ahorita, estará más adelante sobre la mesa
estás diciendo probablemente, pero la actitud es acogida, respeto y además un seguimiento mínimo y estructuras de acogida también mínimamente eficaces y la idea de no discriminación de ningún tipo. Ese es el punto que quedó, es el 55 de ese documento último. Lo que leí después es de la redacción primera, que también se escribió mucho después, ¿verdad? Entonces, si usted me pregunta qué voy a decirle a su amigo, sí te eso, ¿verdad? Entonces digo, efectivamente, hay que acogerle, respetarle, tratarle bien y ayudarle a tomar una decisión sobre el tema de la persona con la que va a vivir y ayudarle a manejar eso de la manera más adecuada posible, idealmente guiado por un profesor de Dios espiritual, que ya sabrá qué hacer con ellos, ¿verdad? Pero ciertamente no es una cosa que tenga solución inmediata total, ¿verdad? Porque todavía quedan temas ahí que hay que discutir más adelante, pero yo creo que básicamente la respuesta está clara, ¿no? Acoger, respetar, animar, no discriminar y por otro lado seguir tratando un poco el tema de las uniones que en principio lo que la Iglesia dice es no se puede enseñar de ninguna manera al matrimonio tal y como lo conocemos, ¿verdad? Ya está. Sí. Padre, de cara a la gracia, supremo central de los hijos. Nuestro objetivo fundamental es poder intensificar la vida de la gracia. ¿Verdad? Con cierta metodología y demás, pero de cara principalmente a cara a la penitencia de la Eucaristía. Resulta que hay situaciones difíciles que se inhiben la penitencia y la Eucaristía. Por lo tanto, esos casos de situaciones difíciles de cara a una solución a la vida de la gracia, ¿cómo la manejamos? Ahorita en este momento, las opciones, por ejemplo, con parejas que no se van a casar, sería la vida del cielo, o sea, no hay cambio, ni siquiera disciplinar. Sin embargo, se ha hablado mucho de las decisiones personales, las decisiones pastorales que toma el confesor o el director de una pareja, por ejemplo, casada civil, cuando uno no haya sido divorciado antes. En ese caso, se confía en que haya un discernimiento y entonces el profesor sabrá qué hacer con ellos, ¿no? Si da un tipo de permiso, si les ayuda de buena otra forma, lo que sea, ¿no? Hay excepciones, ¿verdad? Muy claras, en que, por ejemplo, un profesor envía a una pareja de casados civiles a casar después de un matrimonio anterior, a acumular a su lado, pero en estas condiciones se considera oportuno que va a acumular, pero lejos de su para quedar con ejemplo, ¿no? En la situación, por ejemplo, de personas homosexuales, digamos, es un poco parecido, ¿verdad? Así como, por ejemplo, un divorciado, sin que se haya casado de nuevo, puede vivir una vida sacramental perfectamente corriente y tranquila, igualmente ocurriría con una persona que es homosexual y que vive su vida ahí joven, que estudia, que trabaja, que no tiene pareja, en fin, ¿no? Ahora, al igual que el gran tema es qué pasa con la vida íntima de la pareja de los que se casan, igualmente el gran tema también en este caso tendría que ser cómo valorar las uniones de personas de mismo sexo, ¿verdad? La respuesta oficial de la Iglesia, en un caso y en el otro, es que estarían fuera de la Eucaristía, ¿no? La praxis pastoral parece ser un poco más suave, ¿verdad? Porque en los dos casos pueden haber excepciones. Pero ya es un asunto a partir de la orientación y formación que le dé el confesor de Dios espiritual y lo que decida ya en el fuero interno, ¿verdad? Es un poco la parte doctrinal está muy clara, clarísima, pero la parte pastoral es un poco más suave, ¿verdad? Más atenuada, ¿verdad? Por aquí, por aquí. ¿Ustedes? Bueno, buenas noches. Padre, le quería contar esto como anécdota, pero después de uno también cabe una pregunta acá. En mi caso, conozco un caso de una persona que trabaja en mi casa, haciendo servicios domésticos. Ella, su chiquita, iba a hacer la primera comunión en Nicaragua, ¿verdad? Es parte de la anécdota. Es muy triste, ¿verdad?
Y después de toda la preparación de eso, ella vive en un lugar allá donde después de que llegan tienen que, dura como 2 horas a pie a llegar a la casa, ¿verdad? Entonces a su hija la cuidaba una hermana. Esa hermana salió un día de tantos a hacer una vuelta al pueblo más cercano, a Managua, no sé dónde, y total que dejó a la chiquita sola al cuidado de un hermano, creo que fue, ¿verdad? Y el hermano se descuidó un momento, y cuando regresó ella, ¿verdad? Después de hacer esa vuelta, encontró que a la chiquita un vecino la estaba violando. Ahí mismo, lo vio, todo, bueno, lo agarró, lo noqueó, seguro de la cólera, todo esto, todo lo que pasó. Pero estaba esta niña como 22 días de hacer la primera comunión, algo así. Y entonces, resulta que, bueno, la muchacha de nosotros fue corriendo para allá a ver cómo, ¿verdad?, toda la situación, y le dijeron, unos días antes de la primera comunión, que ella no podía hacer la primera comunión ahí, y que no la iba a hacer porque no podía, porque ella era una niña que había sido violada, no sé si tenía que usar que fue impuro. Entonces un caso para mí fue devastador cuando ella me lo contó, porque esta muchacha, bueno, me acompañó mucho también a hacer muchas oraciones en una situación familiar, ahí que tengo y todo, ¿verdad?, apoyándome y todo eso. Y yo realmente me dio demasiado, o sea, muchísima rabia, la verdad, que yo estoy que escribir una carta al Vaticano, no sé, ¿verdad? Entonces esa es la parte anecdótica de traba, digamos así. Pero en un caso, ahí viene la pregunta, un caso así, ¿qué podría hacer uno acá, digamos, de una manera misericordiosa con esta persona? ¿Cuál sería el mejor consejo que le puede dar? Llévela a Managua, llévela, no sé, bueno, al lugar donde sea. Pero es un caso sumamente triste y desafortunadamente pasa. Sí. Sí, hermoso Milton, ¿no? Entonces, es una cosa impresionante, ¿verdad? Pero las fronteras se dan, ¿verdad? Y yo no sé con qué criterio, ¿verdad? Porque uno dice, ¿de dónde sacar? O sea, ¿a cuál cura le enseñarán esas tonteras tan espectaculares? No hay ninguno. Son idioteces de cada quien, ¿verdad? Entonces, uno dice, realmente es impresionante, porque yo estoy seguro, ¿verdad?, que en la formación nunca se dice que deban hacer esas cosas y se da esos criterios de proceder jamás, ¿verdad? Sería ser inhumano, sería pasar por encima de la misericordia, sería ser imprudente, un bárbaro. Bueno, pasa. ¿Qué se podría hacer? Bueno, yo creo que lo que quedaría sería dar ánimos. Yo creo que ella perfectamente puede ser buscar a su sacerdote amigo, conocido de allá o de aquí, para que la primera comunión se hiciera normal, bonita, ¿verdad?, que ella se hiciera un ambiente festivo. Eso sería lo que se podría hacer. Pero hay que recurrir a alguien que no se ponga en esos planes y que realmente muestra a la niña pues, el rostro más misericordioso de la iglesia, pero evidentemente es un caso de esos famosos, ¿verdad?, que son de antología, ¿verdad?, tristemente de antología. Existe la parroquia de San Agustín. Estamos haciendo un curso de inyección cristiana. Y esas parejas, hay un grupo de una pareja que viene de Guadalupe, del Carmen de Guadalupe, de la carrera, le confirman para casar. ¿De qué la culpa en esa balanza que usted puso de ese porcentaje tan extrañamente llenando, está perdiendo la iglesia? Será de los curas, no de los perdón, como perdón tuyo, extraño. Mire, pero déjenme que te diga. Esta pareja me dice que cuando hay un grupo que para la ya se la fe, la última semana de noviembre, todos esos grupos son engorrosos, los papeles tediosos, pero esta gente se tiene que casar, vive en un ambiente. Entonces la consulta es la que si pudieran casar, hacer el cultivo, claro, que y se casan en cercano, es que el padre no nos quiere casar, porque dice que para qué nos vamos a casar, porque ya tienen tanto tiempo de vivir juntos que llegan así. Y nosotros luchamos
Carmen llegó a lo que usted no sé. Entonces, usted, si vale hacer una acusación a la curia sobre este tipo, ¿cómo le va a afectar? Una gente está ansiosa, quiere salir del pecado, quiere sacramentalizar su unión, y les dice que para que sigan recibiendo Es lo que hemos dicho, ¿no? O sea, yo no me estoy sacar esas ideas. Yo creo que sería conveniente en esos casos que, por ejemplo, la pareja haga una notita y se haga llegar al vicario general y le explique el caso, ¿qué pasó esto? ¿Verdad? Miren, yo he encontrado absurdos como, por ejemplo, que una pareja que está en unión libre hace 42 años los obliga a hacer un curso prematrimonial de un montón de carajillos, ¿verdad? Uno dice, es increíble, ¿verdad? ¿Te imaginas dos señores de 43 años casados porque viven juntos? No se sabe que era civil incluso. 42 y los van a hacer un curso prematrimonial con un montón de carajillos, ¿verdad? ¿En qué planeta? ¿Verdad? Pues por ahí, allá y luego vamos aquí. La última ya aquí. Sí. Ajá. Calma, pueblo. Ya. Es muy triste, padre, digamos, casi como los 40 Johnny, me ha tocado vivir mucho a través de los años. Yo hace muchos años servía a mi parroquia San Luis Correos en la parte de Pastoral Borneo. Y Más fuerte. Yo fui prácticamente, me echaron de la parroquia porque no comulgaba con las ideas del sacerdote. El sacerdote ya descansó en paz, la Dios le tenga gloria. Pero me costó mucho, no solo a mí, sino a muchos jóvenes de la época, llegar y que se nos tomara en serio. No sé, inclusive a muchos de ustedes les ha pasado, quieren ir a hablar con un sacerdote, externarle algo, alguna situación grave que está viendo, y no le toman la importancia que debe, porque quieren denunciar el comportamiento de un sacerdote, no precisamente porque sea homosexual, sino por otra serie de situaciones X que no voy a nombrar, pero al fin y al cabo lo quieren denunciar, pero no tienen ese peso, por así decirlo, o no lo toman en cuenta en una situación tan seria como esta. ¿Qué se puede hacer? ¿A dónde puede uno acudir? ¿Qué medios tengo yo para poder denunciar esas situaciones? Porque no se me está tomando en serio lo que yo pienso, yo creo y lo que estoy en contra. Sí, bueno, normalmente es un procedimiento que va como morte, ¿verdad? Te dan aseguro la eficacia, ¿verdad? Del proceder. Normalmente cuando pasa en una parroquia lo que sigue es hablar con el vicario foráneo. El vicario foráneo debería comunicar la situación al obispo o al vicario general. Normalmente es así. Y luego también existe la figura del vicario para el clero. Hoy día muchos cuando tienen que reclamar los sacerdotes van directamente al vicario para el clero y le plantean el asunto del padre Fernando Muñoz. Entonces van delante del padre y le plantean un poco el panorama y se encarga de llevarlo adelante, ¿verdad? Ese es el procedimiento normal, ¿verdad? Ahora, depende de la materia del problema, así de cosas se agarra por un lado para el otro, ¿no? Porque cuando son asuntos muy serios, entonces siempre el asunto no se puede resolver aquí, se resuelve más después, ¿verdad? Pero ya son asuntos muy serios, ¿verdad? Entonces más o menos el camino es ese. Vicario foráneo al vicario general o directamente al vicario para el clero, que tiende ahora a recibir muchas esas situaciones, ¿verdad? Y la última. No, tal vez está un poco que se respondiera con eso, porque una situación similar a la de yo, la vengo con unos compañeros de trabajo, donde él, por su labor de investigador de OIJ, no tiene tiempo y tiene 15 años de vivir juntos, vamos al punto, y les obliga que incluso a nivel de vicario general hace la dirección hacia realmente de la que da los cursillos prematrimoniales, exigido el cursillo prematrimonial. El muchacho no puede asistir y la mujer que lo da simplemente se asegura. Y simplemente aquí sigamos viviendo la vida. A veces hay vías más fáciles. Por ejemplo, una de ellas es, actualmente hay cursos prebautismales virtuales que dan acá.
Se puede hacer todo en línea. Otra opción que a ellos me ha tocado a mí, a través de un encuentro, le damos un curso pre-bautismal más corto. Por eso me ha tocado a mí, en el donde damos los cursos pre-bautismales, dar excepcionalmente a veces cursos pre-matrimonial para casos de esos, de parejas que llevan mucho tiempo juntos. Lo único que se requiere es el visto bueno del párroco cuando se van a casar para que acepte la carta que yo hago como una certificación de curso prematrimonial. Pero hay que esperar, ¿verdad? A veces incluso es curioso, pero por ejemplo a veces la misma curia no tiene soluciones. Porque nos ha pasado, por ejemplo, un caso muy concreto, una señora que necesitaba casarse en México, hizo 1000 vueltas en Heredia, por ejemplo, no lo logró. Llegó a la curia y no hubo soluciones. La única solución fue llamar a un encuentro, pedir auxilio, que le diéramos ahí por tutoría el curso prematrimonial y que el párroco le valiera, y en el caso de que la curia le valiera en esa nota como certificado de curso prematrimonial. Eso requiere esa confesión, ¿verdad? Bueno, yo creo que ya hemos terminado, hemos hablado todo un poco. Creo que les queda la invitación a leerse la redacción final. Está fácilmente ubicable en internet. Ustedes se fijan en la página de Santa Sede, donde dice Sínodo de los Obispos, y ahí aparece toda la información sobre ese sínodo y los anteriores, ¿verdad? Por si acaso quieren ver un poquito de eso. Y pues estemos por ahí, que si surge alguna duda, comentario, observación o pregunta, ahí te la mandan a nosotros. Muchas gracias.